Nacional Independiente a nombre de Alcaldía de Maracaibo, Solquiven, especialistas en limpieza, Red de Medios Cargo, facilitamos tus compras y envíos internacionales, Alfa Learning Zulia, aprende inglés en menos de un año en solo 72 horas de clases, Librería Europa, proveeduría estudiantil, María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. Restaurante Pasta More, la pasta hecha con amor. Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos todos a su programa A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Hoy vamos a tener un programa bien interesante. Entiendo que está el profesor Ángel Lombardi al llegar. Vamos a hacer análisis político sobre la situación de Venezuela. Vamos también a tener a expertos en materia educativa para saber si esa consulta que se está haciendo tiene alguna pertinencia, para saber si los libros de la colección esta bolivariana, la bicentenaria, son los que vienen o los que van o los que aprobaron a escondidas de la gente. También vamos a hablar del tema de la economía. La economía, no hay pasta Primor. Polar cerró las plantas de Primor porque no tiene dólares para traer trigo a Venezuela. El aumento brutal del precio, por ejemplo, la pechuga de pollo sin hueso aumentó 187% su valor. Los aumentos han sido brutales, mis queridos amigos, brutales. El kilo de pollo entero estaba en 18,73 y se fue a 43. Incrementó 129.5. El kilo de pechuga con hueso de 28.84 a 83, 187 el aumento. El azúcar lavada, el azúcar con papelón, el azúcar rubia y morena, aumentó el 81.63%. Ahí les va. ¿Cuánto va a ser el aumento? El 20%. Si me aumentas la comida 187%, ¿cuánto me vas a aumentar el 1 de mayo, Nicolás? El 20%. Esto es una discusión muy interesante. También en materia de centros comerciales, el gobierno retrocede y hay una nueva ley que van a aprobar donde eliminan la anterior norma que casi arruina los centros comerciales, reconociendo al gobierno que han puesto la torta en materia de regulación de alquileres comerciales y como la pusieron en materia de alquileres residenciales. Todo esto lo vamos a tratar hoy en A Punto. Mi cuenta Twitter, @JCFernándezM. Alcis Espina se compró un camión blanco, escuché por ahí, se va a poner a bachaquear. Va a llevar ahora pechuga de pollo para San José de Palmira, Estado Mérida. No es verdad que él bachaquea, él es un trabajador de la comunicación. Alcis, hola, ¿cómo estás? Feliz tarde, Juan Carlos, buenas tardes. Las ganas mías de tener a esta hora ya un camión blanco y ponerlo a trabajar. 12:35 minutos del mediodía, ya estamos al aire en vivo a través del canal 11 del Zulia. A las 9 de la mañana estamos con ustedes a través del 88.1 FM de Fe y Alegría con Zulianidad Te Toca y Te Prende en simultáneo a través de Radio Fe y Alegría Noticias.net y radionex.com. 2:30 del mediodía a través del canal 11 del Zulia y a través de nuestra página web www.apunto.com.be. 8:30, 8 de la noche, hora Venezuela, a través de DTV y de radionex.com. 12 del mediodía después de entonado el himno nacional a través del canal 11 del Zulia en reposición. Le decía Juan Carlos, nuestras cuentas en Twitter, @JCFernándezM, la cuenta de Juan, mi cuenta @Alcis Espina, en nuestra mensajería de texto activada, el 0414-617-4878 aparece en pantalla y la digo para las personas que nos están escuchando a través de nuestra página web www.apunto.com.be. Muchísima información, muchísima noticia, pero la gente pide aumento del 100% el jueves 1 de mayo y todavía el gobierno no dice de aumento del salario mínimo. Vamos a chequear noticia inmediatamente. Lo hacemos con la página de la casa, apunto.com.be. Eliezer Otaiza quedó irreconocible después de más de 60 horas de haber sido ingresado en la sede de la morgue de Bellomonte.
fue identificado el cadáver de capitán Eliezer Otaiza, presidente del Consejo Municipal del municipio Libertador. Fue hallado por funcionarios policiales en un matorral en Turgua, municipio de Latillo. La víctima presentó 4 tiros en la cara y en el pecho, además de signos de haber sido torturado y el rostro desfigurado. Para el momento en que las autoridades consiguieron el cadáver, estaba semidesnudo, solo vestía un interior y las medias, Juan Carlos. Bueno, Eliezer Otaiza y 54 personas más perdieron la vida y fueron ingresados a la morgue de Bellomonte el fin de semana. Pero ciertamente el crimen atroz por lo que tú estás explicando. Él recibió 4 rostros entre la cara y el cuello, 4 disparos, tiene mutilación en el rostro, estaba semidesnudo, o sea, estaba con ropa interior y en medias. Algo pasó allí, más allá de un robo de un vehículo. El gobierno está obligado a darle respuesta y que no, ojalá que no salgan con la historia de que lo mató el imperialismo norteamericano. Creo que es una muerte mucho más terrenal que el gobierno venezolano tendrá que explicar, así como tiene que explicar el resto de la muerte que ocurrieron el fin de semana en todo el país, que fue uno de los fines de semana, Alci, más violentos que hemos tenido este año. Uno de los más violentos que hemos tenido este año. Adelante, Alci. Seguimos chequeando noticias, lo hacemos con noticialdia.com. Estos son los nuevos precios del pollo, arroz y azúcar. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos publicó en su página web una lista con los nuevos acordados para el pollo, con los nuevos precios, azúcar y arroz. Y así ahora el pollo entero oficialmente está en 43 bolívares el kilo, es decir, 129% más que un precio fijado en Gaceta Oficial, según la regulación de precios hace ya varios meses. En algunos mercados municipales y supermercados de la red privada, el pollo entero se está vendiendo en 40 bolívares el kilo, es decir, un poco más bajo que el nuevo precio publicado en el portal. Más adelante, dice la nota, los comerciantes y representantes de los frigoríficos alegaban que ese precio se había acordado a través de las mesas técnicas que realiza el gobierno y el sector privado. No obstante, en algunos municipios venden el kilo hasta en 60 bolívares fuerte el kilo de pollo, Juan Carlos. Bueno, es que esos son, mi hermano, los precios de los cuales voy a referirme en la reflexión. Esos precios son el fracaso del modelo. No son otra cosa, el absoluto fracaso del modelo. ¿Cuánto es el salario mínimo, señor Panazá, usted que es experto en salario mínimo? 3.270 bolívares. Ajá. ¿Cuánto gana un trabajador diariamente, señor Panazá? Casi 100 bolívares. Casi 100 que bolívares. Todavía no te alcanza para comprar un cartón de huevo. Y si un kilito de pechuga con hueso te va a costar 83. ¿Y el resto? ¿Cómo comes pechuga, Panazá? ¿Cómo come una gente pollo? O sea, el gobierno tiene que ver esto. ¿Cómo come el señor Panazá, que es una persona a la cual yo aprecio y quiero tanto, con su salario, un kilo de pechuga con hueso? Ni siquiera sin hueso en filete, sino con hueso. Ese es el problema. Y eso, ¿cómo será? Mire cómo es con Panazá, que gana salario. ¿Cómo será con el que mata tigres? Con el que barre patios, con el que pega bloques, con el que es colector de autobús, con el que está parado en una esquina con una mata de lechuga, con el que limpia vidrios en la circunvalación número 2. Hay que ver lo que está viviendo nuestro pueblo, Alci. Adelante. Pues el señor Panazá dice, estoy totalmente de acuerdo con él, Juan Carlos. Él dice, a su juicio, el pollo entero va a desaparecer porque al parecer es más beneficioso, más rentable el pollo despresado, ciertamente. El pollo entero va a tender a desaparecer. Vamos a seguir chequeando noticias. Tiembla tierra, lo publica Globovisión. Planta de pasta, Primor paralizó operaciones por falta de materia prima, que es lo que más comemos los venezolanos porque es lo más barato, comer pasta. La planta de alimentos Polar Comercial en Maracaibo, que elabora a la pasta alimenticia marca Primor y Gran Señora, se vio obligada a suspender temporalmente sus operaciones debido al retraso en liquidación de divisas por parte de Sencoex para la compra del trigo durum, materia prima importada necesaria para la fabricación de la pasta. Las operaciones se paralizaron este domingo 27 de abril, después de que se agotaron los inventarios de trigo que se habían obtenido mediante préstamos de otras empresas. Juan Carlos. Sí, ahora fíjate tú, el año pasado se fue Grumman de Venezuela, que era el consorcio mexicano más importante del mundo en molinos de trigo, que era Monaca. Ellos eran dueños de Monaca, que tiene allá en Maracaibo una gran instalación allí por Sierra Maestra, por el sector Adam Stormes de Sierra Maestra, con la vía que conduce a Perijá. Bueno, yo no sé quién está manejando eso, pero se fue. Ahora Primor cierra las puertas. Pero además, esta semana Colombia deja de enviar gas
vamos a tener un gravísimo problema de gas en Maracaibo, que creo que el 80% del gas que se distribuye por tuberías en Maracaibo viene del interconectado con Colombia, lo cual va a causar gravísimos problemas. Pero bueno, si no hay pasta, no hace falta gas porque no vas a tener que cocinar. Entonces, vamos a volver a ¿qué? A la arepa no podemos porque el maíz amarillo es importado y no se consigue la harina pan. ¿Qué podemos comer? Alci, ¿será casabe? Yo creo, Juan Carlos, casabe. ¿Qué otra cosa? O sea, ¿qué es lo que está comiendo la gente como carbohidrato? Ñame, ocumo, apio. Patata. No, el apio es muy caro, el apio es más Sí, caro. el apio es caro, no creo que para comer así en cantidad. Tostones de plátano, ¿a cómo está un plátano? Tú que 5 bolívares, 5 o 10 bolívares. Auyama. Plátano? Un puré de auyama, ¿será? Un puré pero sin queso, porque el queso cuesta, el kilo de queso cuesta 43 o 7 bolívares. 7 bolívares, 8. Más o menos, 8, pero fíjate tú 8. Que el kilo de queso madurado, cuesta 320 bolívares. Ojalá y nos lleve. Porque tú quieres comer esa exquisitez, muchacho. Come blandito. ¿Y cuánto vale el blandito? ¿El pasteurizado o el de matera? Que diga Panasá, que se sabe todo eso. El semiduro 210. La comida, él es que hace el mercado. 210 el semiduro. El semiduro 210 bolívares. ¿Cómo come un trabajador, su familia? O sea, hay que ver, pero ¿se comerá así con tanta dificultad en Miraflores? ¿Qué dices, Alci? Adelante. Juan Carlos, vamos a seguir chequeando noticias, lo publica biendateado.com. Maduro, hay mafias que desvían los productos de Mercal. Si usted le viera la cara al señor Panasá, se asombra. Este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que habrían descubierto unas mafias presuntamente ligadas a algunas empresas del Estado que estarían desviando los alimentos de la red gubernamental de mercados. Estamos investigando mafias que revenden productos de Mercal, Pedeval, Abastos, Bicentenario. He dado órdenes a las autoridades públicas y a la Superintendencia de Precios Justos que no permitamos que eso se desarrolle, porque cuánto cuesta producir los alimentos para nuestro país para que sean desviados por mini mafias que a veces están infiltradas, dijo Maduro, desde el estado de Monagas. Juan Carlos. Sí, bueno, o sea, él está reconociendo que su propia gente está robando en Mercal, que están sacando la comida por la puerta de atrás, pero es que no es en Mercal. ¿Cuánto cuesta un saco de cemento al PVP, al precio regulado por el gobierno? 32 bolívares, 38. ¿Y cuánto vale un saco de cemento por ahí en la calle para que lo puedas conseguir? El saco de cemento, 240, 250 bolívares. Ajá, y una cabilla, rabo de pollo, de esas que llaman tripa de pollo. Tripa de pollo. Mira, son puras mafias. Las cementeras la tomaron los militares y están haciendo puro negocio, pura mafia con eso. Se reparten los cupos para ellos, para sus amigos y venden a precio exagerado. Entonces yo creo que Maduro, si Maduro tomase una decisión cierta para resolver estos problemas, tendría que ponerle un candado a su gobierno, cerrarlo, llamar a elecciones para que venga un nuevo gobierno y enderece esto. Porque yo no creo que Maduro sea capaz de enderezar toda la robadera brutal que hay en todo su gobierno. Porque en todos lados es una coladera gigantesca, mi querido hermano, mi querido amigo, y ustedes que nos ven y nos escuchan, amigos de la audiencia, es una robadera tremenda. Un saco de cemento, 37 bolívares, y lo compras en la calle en 240. Ah, pero ¿quién le entregó a ese señor que lo está vendiendo a 240 el saco de cemento? ¿Por qué no se venden las ferreterías con el PVP puesto allí? ¿Dónde está la mafia? ¿Quién vende las gandolas cargadas de cemento de Cabilla? Habría que preguntarle a Maduro a ver si nos responde. Respóndenos, Nicolás. Alci, adelante. Juan Carlos, mira lo que nos dice una seguidora a través de mi cuenta en Twitter, @AlcisEspina. Lo dice Mirnu Reyes. Alcis, ¿será que habrá alguna carnicería donde vendan los huesos de pollo? Porque eso es lo que tendremos que comprar a partir de ahora. Vamos a la primera pausa comercial. Al regreso, nuestra acostumbrada reflexión con Juan Carlos Fernández. Recuerden, @JCFernándezM, @AlcisEspina, para que ustedes participen e interactúen de este que es la ventana plural para la discusión de las ideas. Al regreso, Juan Carlos y su acostumbrada reflexión del día de hoy. No se aparten, ya volvemos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, y voy a hablar de Red de Medios Cargo, la empresa de envíos a Venezuela. Hoy tiene dos ofertas para ustedes. Ayer les hablé del celular, el celular en $260, incluyendo el envío, el S3 Mini de Samsung, el Galaxy S3 Mini de Samsung. Hoy
me dice la gente de Red de Medios Cargo que les presente esta computadora Acer Chromebox, una Chromebox de 11.6 pulgadas, un aparato que vale en Venezuela 22.000 bolívares. Usted lo compra con $300, el cupo Cadivi, incluyendo el envío. 300 por 11 son 3.000 y algo de bolívares le va a costar a usted esta ofertota que tiene la gente de Red de Medios Cargo. Y me dicen que tienen un solo televisor COVID de 32 pulgadas, pantalla plana. Uno solo. El que llame primero es de él. Llame al 788-4002, 788-5426, que son los números telefónicos de Red de Medios Cargo. También puede visitar su página web www.reddemedioscargo.com. Y vean, ahora que la situación está tan difícil en Venezuela, muchísima gente quiere vivir en los Estados Unidos. Y también aparecen muchísimos estafadores quitándole a la gente el poco dinero que tiene para asesorarlo en materia de inmigración. Por eso yo recomiendo a la doctora María Trina Burgos, un abogado, un bufete que va a asesorarle a usted en conseguir la visa de inmigrante que necesita para vivir en los Estados Unidos. Llámela usted al 0212-771-3040, 0212-771-3040 o visite su página web www.mtburgos.com. Doctora María Trina Burgos, abogado de inmigración. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, esta reflexión llega a todos ustedes a nombre de Solquiven, especialistas en limpieza. Reflexión de hoy. Las recientes medidas económicas que está tomando el gobierno de Nicolás Maduro demuestran el inmenso error cometido por el gobierno o los inmensos errores cometidos por el gobierno en materia económica. Si algo es desastroso en el gobierno del presidente Maduro, es su política económica, así como fue desastrosa la política económica de Hugo Chávez. Es increíble, por ejemplo, cómo cuando el barril de petróleo está en los precios más altos a los cuales Venezuela ha vendido petróleo en toda su historia de más de 100 años de explotación petrolera, Venezuela esté con escasez de dinero. Y el gobierno que tenía los precios de los productos irresponsablemente represados se dio cuenta hoy que no los puede tener represados, entonces produce este paquetazo económico. El paquete Maduro, hay que llamarlo, porque así es un paquete económico de medidas, yo no sé si neoliberales, liberales o medidas que intentan llevar los productos al precio que deberían tener en esta época, pero que debieron haber sido aumentos progresivos, pequeñitos aumentos que se tienen que ocurrir en el transcurso del proceso inflacionario para que no impacte de ese modo tan brutal como va a impactar este aumento la vida de los venezolanos. Es realmente doloroso lo que está pasando. Cuando la señora decía hace un segundo, a que le escribió Alci, ¿será que vamos a comprar hueso de pollo? Yo no sé realmente. Yo me imagino que la gente está comprando, como ha comprado toda la vida, una cabeza de cochino, y comen un día con la trompa y otro día con los cachetes y otro día con el cerebro y otro día hacen una sopa con los huesos para poder medio alimentar a su familia. ¿Cómo está haciendo la señora que yo conocí en el municipio Jesús Enrique Lozada, que le daba plátano a sus hijos sin queso porque no tenía para comprar queso, ahora mucho menos que vale 250 bolívares un kilo de queso? ¿Cómo hace la familia venezolana para alimentar a sus hijos? ¿Será que la gente tiene que hacer cola en la casa de la alimentación para que le metan en la olleta ahí alguna comida para poder alimentar a una familia? ¿Cómo hace la persona que está en la calle, que tiene que salir a matar tigres, a rebuscarse para poder alimentar a sus hijos? ¿Cómo hace la gente para enviar a los hijos a la escuela? ¿Cómo hace la gente para pretender soñar con que su hijo vaya a la universidad?
¿Cómo hace un pobre para que el hijo estudie medicina y compre los libros de anatomía? ¿Cómo hace un pobre para llevar el hijo al liceo? ¿Cómo hace la gente? Todas estas medidas económicas, mis queridos amigos, son impactantes, muy duras con todo el pueblo venezolano, pero son demoledoras con los más pobres. A los más pobres eso les pega durísimo, a la clase media la acaba, la envía a la pobreza, pero a los marginales los pone a comer basura. Yo quisiera solo imaginarme qué está pasando en los barrios que están alrededor del basurero de la Ciénega allí en Maracaibo, en los límites con la Concepción y la parroquia San Isidro. Yo que he visitado ese sitio infinidad de veces en el transcurso de los últimos años, que los he visto a los muchachos montarse en el camión que viene de Bellavista porque ahí vienen pedazos de hamburguesa y pedazos de pollo frito. ¿Qué pueden estar comiendo ahora esos muchachos si sus padres viven de comer basura y de recoger basura? ¿Qué puede alimentar? ¿Cómo puede alimentar el chofer de tráfico a su familia? ¿O el chofer de autobús? ¿O el buhonero? No el buhonero que está en el mesón en el callejón de los pobres, el que está en la esquina del barrio vendiendo una mano de cambur, vendiendo una mano de cilantro si es que lo consigue para vender. Ciertamente, mis queridos amigos, el modelo fracasó, pero aún fracasando, todavía nos lanzan el cuento de la guerra económica. Son los empresarios los que están haciéndole una guerra económica al gobierno. Y entonces, ¿por qué el gobierno es el que aumenta los precios de los productos? ¿Quién es el de la guerra económica en contra de los ciudadanos? ¿Quién está arruinando a los ciudadanos venezolanos y llevándolos a este nivel de empobrecimiento colectivo que está viviendo la sociedad venezolana? No tiene muchas respuestas, mis queridos amigos. Es esa falacia, ese fracaso absoluto que llaman modelo socialista del siglo XXI, del siglo XIX o del siglo XIV. Eso siempre ha tenido como resultado lo que nosotros estamos viendo en Venezuela en este momento. Pero todavía más asombroso es ver cómo hay gente que todavía respalda este modelo absolutamente fracasado, falaz, que nos ha condenado a los venezolanos a ser una republiquita de tercera categoría, una republiquita empobrecida, con un nivel de delincuencia brutal, con un nivel de empobrecimiento general brutal, con unos servicios públicos absolutamente insuficientes, malos, es lo único que puedo decir, que son terriblemente malos. Esto hay que cambiarlo. Esto tiene que cambiarse. Esto no se soporta por mucho tiempo. La población no puede soportar. No se trata de quitar al gobierno, sino que una madre no puede soportar ver a sus hijos comiendo mal, alimentándose con comida, ¿con qué? Con cabezas de pollo, con huesos de pollo, con patas de pollo. Los padres no pueden ser condenados a alimentar a sus hijos con desechos de animales. No pueden ser condenados los venezolanos a pasar la vida en una cola a ver qué se consigue o cayéndose a carajazos frente al supermercado para ver si le cae un pollo o si le cae una lata de sardina o si le cae un paquete de harina pan. Este pueblo, yo no digo que no merece, porque yo no sé si merece o no merece, a lo mejor se lo merece para que aprenda y no vuelva a cometer el error, pero en el nombre de Dios es demasiado tiempo en la misma situación y cada vez la situación se agrava. Les pido a usted que me está viendo en su casa, lo estoy mirando a los ojos, sé que le estoy mirando a los ojos. Piense usted si esto es lo que le conviene a nuestra patria. Piense usted, haga su propia opinión. Identificamos, ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández.
Voy a hablarles de Red de Medios Cargo, la empresa de envíos a Venezuela de mayor desarrollo en el sur de la Florida. Hoy tiene dos ofertas. Tiene el teléfono Samsung 3 Galaxy Mini en $260, incluyendo el envío. Una computadora Acer de 11.6 pulgadas Chromebook en $300, que es el cupo completo. Esos son 3.000 y algo de bolívares, vale 22.000 en Venezuela. Y un televisor marca Kobe, solo hay uno, marca Kobe, a un precio muy especial de 32 pulgadas. Eso es Red de Medios Cargo. Llámelo 788-4002, 788-5426. Visite su página web www.reddemedioscargo.com. El enfoque es el micro de esta hora. Vamos a ver. Ay, mi amor. Mamita. Curvas. ¿La viste? Tal y como me la recetó el doctor. Ni tan ni muy. ¿Sí? ¿Qué opinas? Disculpa, pero si yo tuviera el regalo que tú tienes, no lo desperdiciaría viendo cosas superficiales. Con permiso. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos. Ya escuché por allí que está presente nuestro querido invitado a esta hora, el profesor Ángel Lombardi, rector de la Universidad Cecilio Acosta. Pero vamos con Alci Espina para saber qué noticia hay nueva, qué están ustedes diciéndonos en los mensajes de texto. Adelante, Alci. Vamos a esta hora a chequear lo que es noticia, lo publica notizulia.net. Kerry denuncia que el gobierno de Maduro restringe acceso a Internet. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro ha usado sus fuerzas de seguridad para restringir el acceso a determinados sitios web, limitando el acceso a Internet. En Venezuela, el gobierno ha usado las fuerzas de seguridad para reprimir protestas pacíficas y limitar las libertades de expresión y reunión. Esta noticia publicada en notizulia.net. Juan Carlos. Juan. Aquí estoy. Te perdí el audio por un momento, no te escuchaba. Sí, bueno, te comentaba que John Kerry, secretario de Estados Unidos, pues denuncia al gobierno de Nicolás Maduro que al parecer restringe el acceso a Internet, Juan. Bueno, hermano, tú que vives de la comunicación, sabes que el Internet venezolano es uno de los más lentos del mundo. Es un Internet malo, pesado, deficiente y costoso. Esa es la realidad. Y el gobierno no necesita quitar el Internet. Con bajar el ancho de banda, ya reduce la capacidad de comunicación que tiene la gente a través de este mecanismo de comunicación y de transferencia de datos y de información y de vida, porque la gente hoy vive a partir de este invento nuestro, de este invento de la humanidad que es el Internet. Pero bueno, vamos con el profesor Lombardi, primero agradeciéndole que esté con nosotros. ¿Cómo está usted, profesor? Bienvenido. Muy bien, Juan Carlos. Agradecido por la invitación. Bueno, coméntenos un poco. Quisiera tengo tantos temas para hablar con usted, porque usted es analista, es filósofo, es historiador, pero es educador. Y quisiera hablar con usted de esta colección bicentenaria que anda por allí circulando. Digamos, de todo lo que ha sido esto, la aplicación de esta normativa 058, la supuesta consulta que se está haciendo, pero entonces ya los libros están escritos e impresos. Entonces, ¿la consulta para qué es? No entendemos. ¿Hacia dónde nos quieren llevar en materia de educación?
Casualmente hoy alguien me escribía en Twitter que parece que la resolución 058, no lo he confirmado, tiene ya un año de aprobada y de vigencia. Si eso es verdad, el que lo estén sacando en este momento pudiera crear la malicia de que lo están haciendo para crear otro frente de distracción. Recuerda que los seres humanos tenemos intereses, ¿no? Y todos los días lo que más nos golpea es la inseguridad, el desabastecimiento, en fin, la parte económica. Entonces pudiera ser que esto, si esto es verdad, que ya estaba aprobada hace un año, lo estén utilizando como una muletilla de distracción de otros problemas más urgentes que estén preocupando a la gente, ¿no? Eso por un lado. Pero indistintamente cuál sea la intención política, lo cierto es que este es el peor momento para plantear una reforma curricular. El peor momento porque precisamente si el país no ha podido ponerse de acuerdo en cosas elementales de convivencia democrática, mucho más difícil es crear un consenso, un acuerdo en torno a una materia tan inflamable como la materia curricular, la materia educativa, que tiene que ver con la formación de la conciencia de la gente, con la cultura nacional. Pero si además se hace desde la perspectiva del culto a la personalidad y desde la perspectiva del pensamiento único, evidentemente pues que no va a haber acuerdo, ni mucho menos diálogo, ¿no? Hay un hecho que yo quisiera destacar sobre la mala fe que pudiera haber en torno al diálogo. El canciller Jagua fue a Roma a la beatificación del Papa Juan XXIII y el Papa Juan Pablo II, y el presente, el regalo que le entregó a Francisco en público fue el Plan de la Patria. Es decir, hay que ser ingenuo para no leer el mensaje. O sea, el gobierno no está dispuesto a echar para atrás el Plan de la Patria. ¿Y qué es el Plan de la Patria? Para quienes lo han leído con detenimiento, que de hecho que ya está legalmente establecido, es un plan anticonstitucional por cuanto establece una serie de elementos como el Estado comunal y otros aspectos que no están en la Constitución. De tal manera que si la reforma curricular se hace en la perspectiva del Plan de la Patria, evidentemente que va a tener un gran rechazo porque no tiene que ver con la calidad de la educación, como se está pretendiendo vender, sino con la ideologización de la educación. Profesor, ¿usted ha visto los textos de la colección bicentenaria? Porque hay de todo allí, ¿no? Sí, yo tengo una yerna maestra de preescolar, tengo contacto con muchos educadores y he visto algunas gráficas, algunos contenidos, y realmente la manipulación de la historia y el culto a la personalidad es obscena, es grosera, ¿no? Es obscena, es grosera. Tengo a Juan González al teléfono. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Adelante, Juan. Señor Juan Carlos Fernández. Mucho gusto, soy Juan Fernández. Juan González. Yo un saludo al profesor Lombardi. Yo comienzo por esta reflexión rapidito porque me siento un poco dispuesto. No importa, profesor Lombardi, la cantidad de alumnos que quieran estudiar en un país, como lo dijo la esposa de Carlos Andrés Pérez, cuando fundó la Fundación Gran Manuel Cariacucho. Es con la calidad y la formación que salgan esos alumnos formados. La cantidad es lo que menos preocupa. Pero quiero decirle esto a usted, doctor Juan Carlos Fernández. Usted no puede sustituir a una persona que diga, no consigo harina pan y come plátano, ¿verdad? Pero póngase al lado del que está enfermo, que sufra problemas cardíacos. Eso es algo muy grave que está pasando aquí en términos de medicamentos. Y lo otro que le quiero decir es que aquí olvidan las cosas buenas los venezolanos, nosotros muy rápido. Todo político que ha hecho algo bueno por este país a la semana ya no nos acordamos de eso. Y lo otro que le quiero decir para terminar, y disculpe, es que tienen que llamarnos la atención a todos los venezolanos, la Enelven y leche los Andes, lácteos los Andes que nos dejó nuestro presidente Carlos Andrés Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor es un adeco conspicuo, un adeco de estos de tradición que todos los días nos llama profesor Lombardi para defender a Carlos Andrés Pérez. Pero fíjese usted que en los cambios que la sociedad hoy está intentando buscar, por lo menos en la memoria histórica del venezolano, no está
Carlos Andrés Pérez. No me aparece a mí en los registros que la gente lo mencione. La gente, no sé, pareciera que no quiere ir para allá, aunque quiere salir de esto. Bueno, mira, yo creo que es muy temprano en términos históricos evaluar la gestión de Carlos Andrés Pérez, el 1 y el 2, y de los otros presidentes, ¿no? Y también porque se ha creado una matriz de opinión negativa, inclusive gente que está convencida que la mal llamada cuarta fue mejor que la quinta, se avergüenza en público de defenderla, porque se ha creado como una especie de chantaje político e ideológico, ¿no? Pero yo creo que el problema no se trata de ponernos a discutir las bondades de la cuarta, las bondades de la quinta, sino realmente cómo el futuro venezolano se ha comprometido y cómo en este momento realmente son más las incertidumbres y los problemas que las soluciones y las esperanzas, ¿no? Sí, anoche entrevistaba yo a la periodista María Elena Lavó, autora del libro La Habana sin tacones, y ella me decía algo que yo quisiera consultarle. Usted lo acaba de tocar, pero quisiera que se adentrara un poco en el análisis. Ella me decía, Juan Carlos, es que el problema en Venezuela es que nos robaron hasta los sueños, hasta la capacidad de soñar. Mi madre me planchaba a mí la ropa de mañana, porque a mí me gustaba ponerme la camisita caliente para ir a la escuela, tibiecita de la plancha, que se levanta a las 5 de la mañana a preparar desayuno para los hijos. ¿Con qué esperanza sobre el futuro, profesor? Ese tema, que es la energía que mueve a tanta gente, la conquista de algunos logros en la vida para que el muchacho salga del sector pobre al sector clase media mediante los mecanismos de la movilidad social que da, por ejemplo, la educación y el empleo. Bueno, mira, precisamente ese es el gran problema, ¿no? Desde los años 30 para acá, del siglo pasado, de la época de Gómez para acá, el hijo, en una familia normal venezolana, humilde, sabía que iba a tener más oportunidades que sus padres. Es decir, desde los años 40, 50, 60, 70, 80, en la familia se sabía que los hijos tendrían mejor sistema educativo, mejores servicios, mejores oportunidades, mejor empleo, mayor ingreso. Es decir, como tú lo acabas de nombrar, había una movilidad social visible y que cada familia de una u otra manera sentía de manera existencial y directa, ¿no? Bueno, de los años 90 para acá, prácticamente las expectativas de mejoría de los hijos con respecto a los padres han sido canceladas. Hoy en día es muy difícil que una familia normal venezolana a nivel popular, a nivel de trabajadora, a nivel de clase media, los hijos tengan las oportunidades que tuvieron sus padres para obtener vivienda, para obtener empleo, para obtener ingresos, ¿no? De tal manera que cuando hablamos de que se nos ha robado el futuro, se nos ha robado la esperanza, de alguna manera tiene que ver con estos hechos concretos. Y un ingrediente, a mi juicio, psicocultural, psicológico en la juventud movilizada en este momento, porque como ellos mismos te dicen, ¿cuál es mi expectativa? Cuando uno les reclama, chicos, no hay que perder clase, respetamos la protesta, pero hay que proteger los estudios. Te dicen, bueno, profesor, yo me gradúo ¿a qué? Al subempleo, al desempleo. O sea, vamos a tener graduado en comunicación manejando taxi, como está ocurriendo. Vamos a tener médicos subpagados y sin oportunidad de posgrado. En fin, el problema nuestro realmente es grave porque ya no es solamente el problema político coyuntural o una economía en mala situación, sino que hay un proyecto hegemónico de poder que prácticamente privilegia a un sector minoritario del país y prácticamente niega al resto, condenándole a una falta de confianza en el futuro. Yo creo que ese es el problema de fondo, ¿no? Sí, ese es sin duda, profesor, el problema de fondo. Y usted lo ha mencionado, y vamos a identificar, porque ya tengo que ir a publicidad, el tema de los marginales. Porque el pobre llevaba al hijo a la universidad porque sabía que ese era un mecanismo de movilidad social. Pero el marginal, el que vive en la periferia de la periferia, yo no sé si le queda otra cosa que solamente pensar en tratar de comer algo todos los días. Ya volvemos con el profesor Ángel Lombardi. Identificamos, amigos míos, y ya regresamos con todos ustedes. Nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y de costumbre. Francisco de Quevedo, escritor español.
Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, y en Solquiven le invitamos a invertir en un negocio rentable. Traiga su envase y pregunte por nuestros combos para emprendedores. Nuestro departamento de ventas le brindará asesoría oportuna. En Solquiven garantizamos la rentabilidad de su inversión. Comuníquese con nosotros al teléfono 0261-736-2782, 736-2782, o visítenos en nuestras dos sedes ubicadas en la zona industrial sur, diagonal a Mercasur, Antiguo Mercamara, y en la avenida La Limpia, frente al Banco Occidental de Descuento en los Postes Negros, o visítenos en www.solquiven.com.be. Solquiven, especialistas en limpieza. Y si usted necesita medicamentos, fórmulas magistrales, anticonvulsivos, para las personas que tienen, por ejemplo, epilepsia, para la gente que tiene diabetes, para la gente que tiene cáncer, los retrovirales que no se consiguen, para eso está San Francis Care. San Francis Care es una farmacia que está en el sur de la Florida, que se encarga de enviar a Venezuela los medicamentos que usted necesite y que no consiga en su localidad. Escríbales al correo electrónico que aparece en pantalla o llámenos al número que aparece en pantalla también, colocando o antecediendo con el 001, que es el código de los Estados Unidos de América, y resuelva su problema de medicamentos con la gente de San Francis Care. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, quiero hablar de Red de Medios Cargo, la empresa de envíos a Venezuela de mayor desarrollo en el sur de la Florida, con ofertas. El teléfono Samsung S3 Mini en $260, incluyendo el envío. La computadora Acer de 11, casi 12 pulgadas con Chromebook en $300, incluyendo el envío. Y el televisor, que yo no sé si está disponible porque era uno solo, un televisor COVID de 32 pulgadas, pantalla plana, en una oferta que no puedo mencionar porque es demasiada oferta. Llame al 788-4002, 788-5426, que son los números telefónicos de Red de Medios Cargo. Visite su página web www.reddemedioscargo.com. Haz lo correcto, es el micro de esta hora. Vamos a verlo. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos. Nuestro entrevistado de hoy, el profesor Ángel Lombardi, intelectual zuliano y venezolano, profesor universitario, rector de universidad, historiador, uno de las, digamos, en mi opinión, una de las personas más preclaras que tenemos acá en el Estado para analizar los temas. Pero voy a hacerle una pregunta solo al retorno, porque Alci Espina está esperando para leer sus mensajes de texto y las noticias que puedan estar llegando a esta hora.
Vamos a darle participación a la gente a través de la mensajería de texto. Nos dice acá, hola Alcis, en el latino de Padilla, nos dicen acá, hay papel y servilleta. Vaya entonces al supermercado, no se preocupe, nosotros no tenemos problema en decirle dónde hay para que usted vaya a comprar. Otro mensaje de texto dice acá, Alcis, Juan Carlos, hasta aquí de Hidrolago no hay sistema para pagar el recibo, nos dice esta persona. Otro mensaje de texto dice acá, por el barrio La Limpia, en el sur de San Francisco, tenemos 2 meses que no pasa a recoger los escombros, nos están comiendo los gusanos, lo dice el señor Eberto. Jorge Perche dice acá, buenas tardes, Juan Carlos, felicitaciones por tu programa, excelente reflexión la del día de hoy. Otro mensaje de texto nos dice acá, Alcis, buena participación la que tuviste el día domingo en la caminata de la Divina Misericordia, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a leer esta noticia publicada en 50noticias.com. Fetrasura dice, exigimos al gobierno el 100% de aumento del salario general para este 1 de mayo. Juan Carlos, pero es que si aumentan el 100% en el salario mínimo todavía no alcanza para comprar la canasta básica. Bueno, pero es que imagínate tú, esto es como una bola de nieve. O sea, la gente quiere un aumento del 100% para ver si puede resolver el problema de la brutal inflación. Pero si le meten a la gente un aumento del 100% y aumenta la liquidez en manos del público, aumenta entonces los precios inmediatamente porque hay menos productos y más dinero en la calle para comprarlo. Esto es un problema de un ciclo perverso. Y yo creo que esa noticia, Alci, es bien pertinente porque cuando revisamos en los principales problemas del país, el desabastecimiento, inseguridad, alto costo de la vida, desempleo y servicio eléctrico, pero la gente ve las consecuencias, no ve las causas. Profesor Ángel Lombardi, ¿ve la gente las consecuencias y no ve las causas? Mira, yo sí creo que sufre las consecuencias y ve las causas. Lo que pasa es que la persona particular no tiene la capacidad política ni forma parte de la organización necesaria como para hacer peso, ¿no? Que es una deficiencia política que tenemos como sociedad, nuestra poca capacidad organizativa a nivel de ciudadanía y sociedad civil. Yo diría que ahí están fallando las organizaciones políticas, que son las llamadas de manera funcional a acompañar a la gente en su problemática y hacer el planteamiento de fondo, no solamente, como has dicho, en sus consecuencias, sino en sus causas. Yo sí creo que la gente sabe, mira, cuando en las últimas encuestas se habla, un 70 y tanto % del país piensa que las cosas no van bien y que van a empeorar. Eso es conciencia política a partir de la realidad. Lo que pasa es que no se logra canalizar esta insatisfacción creciente para influir el modelo político y, lógicamente, influir en el proyecto económico, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, profesor. ¿Por qué no logran convertir ese descontento en masa crítica para producir los cambios que necesita el país? Pero tengo en este momento, profesor, con su permiso, a la profesora, a Nancy Hernández de Martín, quien es miembro de la FENASOPADRES, que es es una organización de la sociedad civil que está tratando de detener este proyecto educativo, esto que está ocurriendo en materia de educación, y quisiera que Nancy nos explicara un poco qué es lo que está sucediendo y qué es lo que están realizando ustedes para tratar de detener la implantación de un modelo un modelo educativo con el cual muchísima gente no comparte. Buenas tardes y gracias por el contacto. Realmente lo que nosotros estamos trabajando desde nuestra fundación hace 7 años es garantizar que la Constitución y las leyes se cumplan en el campo educativo. A lo largo de estos 15 años, el gobierno nacional, con el gobierno del extinto presidente Chávez y ahora con el señor Nicolás Maduro, ha tenido cerca de 5 o 6 ministros, si contamos los 2 periodos de Héctor Navarro, en el campo educativo, que no han hecho otra cosa que ir contra lo que establece nuestra Constitución. Ya lo hicieron desde 1999 y no pudieron lograrlo, lo intentaron con la reforma de 2007 que fue rechazada por la mayoría aplastante de los venezolanos y ahora lo intentan por la vía de los hechos, pretendiendo reformar el principio y el postulado constitucional a través de una llamada consulta educativa, que lo que pretende es entubar
entubar el pensamiento de nuestros muchachos para imponer un modelo político de un pensamiento único. A eso nos oponemos. Estamos por que se cumpla, que acate y se defienda la Constitución Nacional en una escuela que esté fundamentada, en una educación que esté fundamentada en todas las corrientes de pensamiento. Bueno, Nancy, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado la profesora Nancy Hernández de Martín, quien es miembro de FENASOPADRES, que es la asociación civil que está luchando para evitar que se imponga en Venezuela un modelo en la educación de pensamiento único. Yo que he sido alumno de un hijo del profesor Lombardi, que es Ángel Rafael, ha sido mi profesor en el doctorado de Ciencias Políticas, Dios da gusto ver cuando uno discute ideas políticas, todo el crisol de ideas políticas que se ha creado la humanidad y poder discutirlas todas para uno tener una idea de cómo es todo ese proceso y que nadie te imponga una única idea. Ahora, todo ese rechazo del cual usted habla, profesor Lombardi, ¿por qué no se logra capitalizar y convertir en masa crítica, como dirían los marxistas, para lograr los cambios que la sociedad venezolana necesita? Bueno, esa es la gran pregunta. Es decir, fíjate, yo apoyo y respaldo cualquier mecanismo de protesta pacífica, evidentemente, enmarcada en las leyes, en la Constitución. Creo que podemos sectorizar el problema. Hay un papel del educador, hay un papel de los padres y representantes, hay un papel del empresario. Pero yo creo que estamos cometiendo un grave error si no terminamos de entender que el problema no es sectorial, sino que el problema es el proyecto hegemónico político que en los últimos 15 años trata de imponerse. Porque en democracia se puede discutir todo y todos cabemos y podemos tener diferencias, pero cuando hay un proyecto hegemónico de poder, de corte autoritario, totalitario, todos los demás pasa a ser secundario. Si perdonen que quizá utilice una imagen muy pobre, ¿no? Si yo me monto en un avión o un barco que tiene, o un vehículo que tiene malo el motor, o que el motor no está funcionando, es una pérdida de tiempo discutir el color del carro, o del barco, del avión, o cómo vamos a tapizar los muebles, o la comodidad o incomodidad de los asientos. Realmente el problema de fondo es que hasta que no se componga el motor del vehículo, ese vehículo no va a funcionar bien. Y el motor del vehículo es el proyecto político. El proyecto político tiene que ver con la Constitución y la Constitución es muy clara, es una república democrática plural. Entonces, en la medida que el sector hegemónico que está en el gobierno no entienda que tiene que abrir el juego político, vamos a seguir teniendo problemas. Yo acabo de referir esta anécdota del canciller entregándole al Papa Francisco el plan de la patria. El plan de la patria es inconstitucional, porque ahí se establece el Estado comunal, que no está en la Constitución. Y ahí se establece un proyecto autoritario, totalitario de gobierno, que se expresa en esta desafortunada resolución, con el culto a la personalidad, en donde prácticamente Cristo y Bolívar quedan subsumidos en el líder fundador. Entonces, si nosotros no vamos al fondo del problema, nos vamos a distraer en la cotidianidad y sus múltiples problemas. ¿Y por qué la gente no logra canalizarse? Esta pregunta para el retorno. ¿Perdón? Le voy a dejar una pregunta para el retorno, porque vamos a identificar. El gobierno en su proyecto hegemónico, yo diría, voy a utilizar una frase coloquial, compra al de tal. Quiere decir, reúne a los empresarios y les dice, te voy a dar el 30% de la deuda en dólares. Eso significa, no te voy a dar el 70%. Reúne a la mesa de la Unidad Democrática y los pone a debatir con los supuestos responsables o familiares de los fallecidos el 11 de abril del año 2002 y luego dice, no hay ley de amnistía y le voy a hacer un examen adicional a Simonovic. ¿Qué pasa con la sociedad venezolana, con sus hombres de la política, con sus hombres de empresa, que se dejan, voy a utilizar otra palabra popular, se dejan engatusar por el color del autobús y no porque el motor del autobús está dañado, que es el problema de fondo? Ya regresamos con el profesor Ángel Lombardi. Tal día como hoy, en 1782, nace en la población de Mendoza, estado Trujillo, Antonio Nicolás Briceño, abogado, coronel y prócer de la independencia. En 1870, muere en Martinica el general Juan Crisóstomo Falcón, alma del movimiento federal en Venezuela. Y en 1982 se celebra el Día Internacional de la Danza.
Fue creado por el Comité de Danza del Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO, con el fin de atraer la atención sobre el arte de la danza. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, y yo hablo de educación y hablo de valores que son los pivotes sobre los cuales se debe desarrollar la personalidad humana. Y cuando hablo de educación, estoy hablando de una educación holística, de una educación integral, que es mucho más conveniente, por ejemplo, en materia de idiomas. Si su hijo o su hija aprende a hablar un segundo idioma, va a tener unas tremendas para ir al campo de trabajo, para la comunicación con su gente, pero además la comunicación humana, la comunicación global, y eso le va a dar muchísimas ventajas en la vida. Por eso recomiendo Alpha Learning Zulia, un centro de educación en el idioma inglés que aplica el modelo holístico, que es el de hablar y escuchar, igual como usted aprendió a hablar español, aprenderá a hablar inglés en Alpha Learning Zulia. Inscriba a su hijo o a su hija o a usted mismo en la avenida 5, edificio Repicón, que entre Bellavista y Santa Rita, o llame el número telefónico que está en pantalla, que es el número telefónico de Alpha Learning Zulia. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, hoy quiero hablarles de Red de Medios Cargo, la empresa de envíos a Venezuela de mayor desarrollo en el sur de la Florida. Tiene el teléfono Samsung S3 Mini en $260, incluyendo el envío. La computadora Acer Chromebook en $300, incluyendo el envío. Y un televisor Kobe de 32 pulgadas, pantalla plana, que no le digo el precio. Llámelo, 788-4002, 788-5426, son los números telefónicos de Red de Medios Cargo. Paciencia, paciencia, acción, valor y virtud es el micro de esta hora. Vamos a verlo. ¿Qué es eso? Es un globo. ¿Qué es eso? Ya te dije, papá. Es un globo. ¿Qué es eso? Ya te dije, papá, es un globo, un globo. ¿Por qué me haces esto? Es un globo. En voz alta. Mi hijo de 5 años me preguntó 25 veces qué era eso, mirando fijamente un globo. Y yo le respondí cada vez con cariño y paciencia, que eso era un globo. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos. Tenemos a José Ávila al teléfono. José, ¿cómo estás? Adelante. Buenas tardes, Juan Carlos, y a tu distinguido invitado, Hardy. Los felicito porque todavía tengo en mi memoria en la conferencia del Parque de Estudiar, la de él, la de la alcaldesa de Belín. Las únicas dos excelentes en las intervenciones. Mira, el problema, el tema del gobierno, estos políticos que tenemos, ahí tienes a Juan Pablo buscando candidatura a la gobernación como Liceo Fermín. Por Dios, miros las ahorita del proyecto y aspiraciones personales. Bueno, muchas gracias. Te escuché muy mal, amigo mío. Bueno, aquí dicen Ángel Lombardi, próximo gobernador del Zulia. Lo dice cuál me queda, @cuál me queda. Y Vincenzo le envía saludos, profesor. Le decía que el error es que la sociedad venezolana está viendo
el color de la pintura del autobús y no el problema del motor, porque los empresarios salen contentos porque le van a dar el 30% del pago de la deuda en dólares. La gente del área de educación anda peleando detrás del problema de la 058, de la resolución 58 o de los libros de la colección bicentenaria o de esta consulta que se va a hacer. Los políticos andan buscando que le hagan una revisión médica a Simonovic para que lo saquen. El gobierno compra al de tal y está feliz, profesor. Mira, en los cursos de gerencia se acostumbra a utilizar una figura para explicar algunas cosas, zanahoria y garrote. Yo creo que en estos 15 años el gobierno ha sido muy experto en manejar la zanahoria y manejar el garrote. La zanahoria porque hemos tenido los ingresos más altos en la historia del país. Es decir, ha habido mucho dinero. Ya no hay, pero hubo mucho dinero hasta hace muy poco tiempo. Y lógicamente eso permeó muchos sectores, creó la boliburguesía, creó alianza entre la vieja y la nueva burguesía, en práctica se desarrolló el populismo existencial que llaman, es decir, llegar a los sectores populares a través de ayudas, etcétera, básicamente ayuda monetaria que aumentaba su poder adquisitivo, pero que no resolvía el problema de fondo de ser el sujeto de su propio proceso de ascenso social. Se acabó el dinero, entonces lógicamente se intensifica el garrote, que nunca se abandonó. El garrote es la represión, la represión policial, la represión judicial, utilizar los poderes del Estado para atemorizar, disuadir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido exitoso. El drama realmente nuestro es la poca credibilidad del sector político partidista. Una encuesta reciente que vi, con margen de error posiblemente, habla de que solamente el 30% de los venezolanos cree en los partidos políticos, incluido el PSV. Y cuando se habla de simpatía, el PSV, partido de gobierno, se lleva más o menos el 20% de la simpatía y la oposición, toda ella o el resto de los partidos, el 10%. Es el drama, que tenemos una sociedad no representada en el país político. Y por eso cuando salen los estudiantes a la calle, o sea, de una manera emocional muy importante, representan a ese país, a esa sociedad, pero la emoción, que es muy importante, no agota el proyecto político democrático alternativo, que es lo que debería estar en construcción en Venezuela. Y el problema de la falta de credibilidad no es falta de capacidad. Los políticos visibles son mucho más competentes y capaces que nosotros y mejor formados, si se quiere. El problema es que defienden intereses particulares y no terminan de asumir el interés de la República. Sí, algo le comentaba yo a nuestra querida audiencia, profesor, unas fotografías que publicaron hace 3 días o 2 días de los relojes de los militantes del gobierno, de los dirigentes del gobierno, claro, uno más caro que el otro, y de la ropa que portaban, pero también cuando uno ve al liderazgo político opositor, yo no noto muchas diferencias. O sea, cuando los políticos, digo yo, entremos a un cargo público y salgamos con las mismas cosas que teníamos cuando entramos, la gente va a comenzar a creer en nosotros. Pero me preocupa más que los estudiantes, los líderes estudiantiles, terminan cayendo también en las mismas prácticas. Quiero decir, los líderes políticos de generaciones de años atrás, pero muy cercanos a terminan siendo militantes de los mismos partidos políticos. ¿Qué pasa? Que no se reinventa la política venezolana. Bueno, ese es el riesgo, ¿no? O sea, cuando los movimientos políticos son coyunturales, se agotan en algún momento, ¿no? Ahora, la renovación política, a mi juicio, no termina de desarrollarse porque no terminamos de asumir un fenómeno de la sociedad moderna que se llama sociedad civil. Basta que cualquier persona de la sociedad civil o cualquier grupo de personas organice alguna actividad propia de la vida pública, inmediatamente el celo político los descalifica, los aísla, porque al final de cuentas siempre se está cuidando la candidatura o el cargo, ¿no? Entonces tenemos que entender que la sociedad moderna funciona políticamente, no solamente con los partidos políticos, que repito, siguen siendo necesarios e importantes, pero ya la política no se agota en los partidos, sino también tiene que ver, a mi juicio, de manera mucho más importante, en la capacidad de organizarse que tiene la sociedad civil en toda su amplitud.
Entonces, el día que entendamos que la política moderna se fundamenta en la sociedad civil, en el ciudadano organizado, en los sectores juveniles estudiantiles, en los sindicatos, en las comunidades y en los partidos políticos, quizá encontremos la fórmula para recuperar el proyecto democrático y entrar definitivamente al siglo XXI. El problema Alfredo, es que la política no puede ser reducida al monopolio partidista. Alfredo González. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes, caballero. Hola, Alfredo, te escuchamos. Queremos ahorita saber aquí qué va a pasar con el comandante de la Guardia Nacional, el que está en los videos de las redes sociales. El capitán, ¿te refieres? Sí. Sí, hay un capitán. Sí. Bueno, yo vi el video del capitán que se presentó anoche en DTV. Vi varias cosas raras. El uniforme no es el más nuevo que utiliza la Guardia Nacional, es un uniforme viejo. El distintivo donde lleva el nombre no estaba claro, estaba como volteado. Vi cosas raras, pero a mí me parece una soquetada, voy a utilizar una vieja frase zuliana, una soquetada y una pérdida de tiempo, que un militar, a menos que esté develado y que ya esté huyendo, grabe un video en el cual sabemos que eso no va para ningún lado. La experiencia de la Plaza Altamira sí lo dijo. Eso es una pérdida de tiempo y de la carrera de un militar. Yo creo que si quieren ayudar, probablemente tengan métodos distintos para ayudar. Ahora, profesor, la renta petrolera gravita todavía sobre este conjunto de relaciones que se dan entre gobierno y oposición. O sea, el inmenso poder de la renta sigue cautivando a un sector de la población venezolana, incluso de la propia oposición. Claro, claro, mira, un viejo amigo fallecido, lo voy a nombrar con todo respeto y cariño, Omar Baral, cuando conversábamos sobre las cosas del país, él me decía, mira, él tenía una gran experiencia, él decía, mira, el problema que tenemos en Venezuela, que tenemos casi un siglo montado en la economía petrolera, es que aquí se han creado socios asociados en sociedad, de tal manera que los intereses han permeado todos los sectores y prácticamente las élites empresariales, las élites partidistas, las élites gubernamentales están entremezcladas entre ellas y el nivel de complicidad es tan grande que prácticamente los anula dentro de un proyecto multipolar, plural de sociedad, y eso es lo que la gente percibe, que son más de lo mismo, que no hay mayor diferencia y que de llegar al poder es quítate tú para ponerme yo, y lógicamente la gente ya está cansado de eso, quiere de verdad renovar sus élites políticas, quiere renovar sus élites empresariales, intelectuales, académicas, quiere crear un espacio en donde el principal valor no sea el éxito económico, sino la preparación y el servicio, que el principal valor para el ascenso social no sea la viveza y arrimarse al que tiene la influencia o el poder, sino que de verdad tenemos que cambiar de paradigma societario sobre una sociedad moderna que se fundamente sobre el conocimiento, la cultura, la solidaridad, y en donde realmente el lenguaje deje de expresar nuestros planes secretos o nuestras ambiciones secretas y exprese la realidad en función de los intereses de todos. Tengo a Emilia Hernández al teléfono. Emilia, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Mira, es para felicitarte por tu programa, que Dios te guarde, que Dios te proteja, y por felicitarte por el invitado, ya que es un señor, un profesor muy honrado, muy correcto, fue uno de los mejores rectores que han pasado por Luz. Yo soy una empleada de Luz. Muchísimas gracias, mi querida amiga. Hace como 14 años yo me fui para su casa a tentarlo, como decía mi mamá andina, para que fuera candidato a gobernador del Zulia. Profesor, Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevali, Pompeyo Márquez, que cumplió hace unos días, antier cumplió 90 años, son una raza de políticos que arriesgaron todo. Por cierto, está cumpliendo hoy años Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde con imposibilidad y castigo de 15 días. No puede ver a su familia durante 15 días porque se lo prohibió el coronel que maneja esa cárcel. Esa raza, y si puedo decir en esos términos, política, ¿dónde está? ¿Qué pasó? No, es una minoría, lamentablemente es una minoría. Pero repito, el problema no es solamente convertir en mayoría una clase política, sino que hay que entender que en la sociedad moderna la política, lo público, no se agota
en el partido político. O sea, el partido, repito, sigue, para que no me acusen de antipolítica, el partido sigue siendo importante y necesario, pero ya el partido político no puede monopolizar la política de la sociedad moderna. La sociedad moderna se fundamenta sobre la participación ciudadana y miles, millones de organizaciones a todos los niveles, y en donde los intereses sectoriales terminan asumidos siempre sobre un interés general o el bien común o el bien general. Yo creo que eso es posible, estoy convencido que lo vamos a lograr, lo que pasa es que estos procesos son eso mismo, o sea, procesos que hay que agotar instancias y llegará un momento pues que esa sociedad civil tendrá el protagonismo que tiene que tener en Venezuela y que los políticos profesionales no se preocupen, porque el participar no significa aspirar a un cargo determinado. O sea, el problema es que hemos sido reduccionistas. Si uno participa, aspira inevitablemente a un cargo. No, yo creo que el servicio público se puede ejercer desde cualquier posición, inclusive sin posición. Pero mi pregunta, profesor, se refería, y puedo nombrar a Villalba, puedo nombrar a Luis Miquelena, inclusive, que con los errores últimos no descalifica toda su vida de lucha. Esa gente que arriesgó carne y sangre, estabilidad familiar, lo arriesgó todo por su idea, por su sueño. Ahora uno los ve burocratizados, incluso a los que están en el exilio, burocratizados, como paralizados en una cosa que Betancur en el exilio nunca dejó de pelear por Venezuela, que Villalba en el exilio jamás dejó de pelear por Venezuela. O sea, ¿qué pasó allí? Bueno, pues esa es parte del drama, mira, explicaciones hay muchas, ¿no? Pero parte del drama es ese, que podemos constatar que la élite política luce agotada quizá por el ejercicio burocrático, como tú acabas de decir, y luce agotada inclusive generacionalmente. Yo pienso que ya esto sería producto de otro tipo de análisis. Fue muy grave lo que sucedió en los partidos políticos en los años 70, 80, cuando las divisiones y subdivisiones sacrificaron generaciones de relevo, donde el cacicazgo de los líderes emblemáticos de cada partido anuló esa generación de relevo, y después la burocratización, porque para ser burócrata o tener mentalidad burocrática para hacer negocio no necesariamente hay que estar en el gobierno, basta estar cerca o amigo del gobierno. O ser de un grupo de presión, con un grupo de presión también es posible hacer negocio. Sí, claro. Profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Yo sigo anotado. El día que pueda tener la oportunidad nuevamente me voy a ir para su casa a proponerle la maluquesa de que se meta gobernador de estado, porque yo creo que un hombre como usted todavía tiene muchísimo más que aportarle a la región, muchísimo más. Muchas gracias al profesor Ángel Lombardi. Nos despedimos, Ansi Espina. Me voy con esta noticia publicada en globovision.com. Fleming dice: trabajaremos para agilizar y simplificar trámites para otorgación de divisas. Será hasta mañana nuevamente 2:30 del mediodía a través del canal 11 del Zulia. Juan Carlos. Yo me pregunto, ¿a cuáles divisas se refiere el señor Fleming? Porque entiendo que divisas no hay. Dios los bendiga. Nos vemos esta tarde, esta noche, 8 de la noche, hora venezolana. Vamos a tener tres temas rápidamente. Aprobaron ayer que en las escuelas de la Florida los maestros carguen armas de fuego para defender a los alumnos. Una cosa gravísima. Destituyeron al administrador de la ciudad del Doral, pero él acusa al alcalde venezolano de ser un boliburgués, de estar metido en negocios con el gobierno. Vamos a hablar del tema económico y del tema de las estafas con los asilos que hacen a los venezolanos en el sur de la Florida. Esta noche los espero a las 8 en A Punto, la versión internacional por DTV y por radionet.com. Dios los bendiga a todos. A Punto con Juan Carlos Fernández es una producción nacional independiente. Fue presentado por Alcaldía de Maracaibo, Solquiven, especialistas en limpieza. Red de Medios Cargo, facilitamos tus compras y envíos internacionales. Alfa Learning Zulia, aprende inglés en menos de un año en solo 72 horas de clases. Librería Europa, proveeduría estudiantil. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. Restaurante Pasta More, la pasta hecha con amor.